Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cómo usted vea este video, donde usted lo esté mirando. Hoy quería hablar un poco sobre lo que es. Pues muchas personas dicen, bueno, la iglesia que estoy, ¿se predica o no se predica el evangelio de la prosperidad? ¿Y qué es el evangelio de la prosperidad? Y muchas personas que son el evangelio de la prosperidad están diciendo, nosotros no somos del evangelio de la prosperidad. Bien, el evangelio de la prosperidad es una doctrina que se hizo fuerte de los años 2000 por ahí, desde el 90 y tanto para acá, muy fuerte, muy fuerte. No es que no haya existido antes, porque siempre han habido personas que se han aprovechado del evangelio para lucrar. Pero con la aparición de los supuestos nuevos apóstoles, es decir, esto no es, esos nuevos apóstoles, lo que te escuchas, esos apóstoles que se escuchan por la televisión y tal, Maldonado y tal, de repente las generaciones, incluso las personas que tienen cerca de 50 años, podían dar data de que antes no había, ¿sí? O personas más, vamos a suponer, personas de 70 años, dice yo, en mi juventud nunca he escuchado la data, porque no había. ¿Cuál es la generación que está escuchando hablar de apóstol? Los que tienen 20, 25, 30, 40, 40 y tantos años. ¿Por qué? Porque antes no había. Entonces el que tiene 20 años dice, no, si los apóstoles siempre han existido. No. Durante 2000 años. 2000 años, ¿sabes lo que es 2000 años? O sea, no estamos hablando de un relajo de años, no estamos hablando que 5 años, 2000 años. El conteo de la tierra, después de Cristo, ¿verdad? El conteo que nosotros llevamos, no el real, no sé si anda por 6 o 5 por 6, pero el conteo nuestro tiene 2025 años. Saque cuenta, de 2023 años, perdón, que tenemos, durante 2000 años no hubo apóstoles. Así como lo está escuchando, nunca hubo. Es decir, salvo los apóstoles de Jesucristo. Después de eso, nadie se atrevió a nombrarse apóstol ni profeta. No vas a encontrarlo. Los discípulos de los apóstoles, que se llamaron padres apostólicos, se les llamó así, la iglesia le quiso llamar así por ser los primeros que le tocó lidiar con todo este tema. Y recuerden también que el canon del Nuevo Testamento no es que Jesús predicó y ya está, de una vez dejó la Biblia hecha, ¿verdad? Porque muchas personas, los que no estudian sobre todo estas cosas, piensan que ya el canon bíblico se hizo de una vez. No, el canon bíblico del Nuevo Testamento se cerró, creo que aproximadamente unos 400 años después de Cristo. O sea, imagínense tanto tiempo. Pero aún esos 400 años, nadie más se atrevió a llamarse apóstol. Y en esos 400 años que estaban los que realmente siguieron a Jesús, al Mesías, cerquitita. Hoy, 2001 años para acá, gente que ni conoce ni doctrina, simplemente crean ministerios. Y les voy a hablar un poquito del G12, que es el que yo estaba en un G12. El G12 es evangelio de la prosperidad. Es una doctrina del evangelio de la prosperidad. O sea, una iglesia que esté bajo el paraguas del G12 no puede decir, nosotros no somos del evangelio de la prosperidad, porque eso es mentira. Si usted ve la doctrina del G12 y usted investiga un poco en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todo lo que usted quiera ver, investigue sobre doctrina y se dará cuenta que el G12 es una doctrina del evangelio de la prosperidad. Ahora, el evangelio de la prosperidad está metido casi en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque cuando yo me convierto hace 20 años atrás, estaba apenas llegando el mover apostólico a Panamá. Apenas estaba comenzando. Las iglesias que tenían un sistema fundamentado en diezmos, en ofrenda, era algo, y es cotidiano que la iglesia evangélica se maneje con diezmos. En algunas iglesias mal enseñado, en otras más o menos, y en otras que sí lo están haciendo bien. Pero el evangelio de la prosperidad dice dentro de sus principios o dogmas de fe, es que Dios murió en la cruz, entre las cosas que dicen, que Jesucristo se hizo pobre para que los creyentes fueran enriquecidos. Esa es una de las falacias con la cual promueven el evangelio de la prosperidad. Y es que, no sé si usted ha escuchado
a McDonald, uno de los mayores expositores del Evangelio de la Prosperidad, y que aquí en Panamá ya tiene hijos, según dice él, al pastor Bell y a otros más que lo acompañan cuando él viene. Y la promoción de él es que no sé los demás si no quieren ser ricos, pero yo sí voy a ser millonario. Y en sus diserciones muchas veces alega la riqueza. Él promueve que el cristiano tiene que ser rico, que el cristiano puede hacer pactos de plata, de dinero. Ese es mover de la prosperidad, que tienen que sellar la palabra. Nunca en la Biblia se ve este tipo de práctica. Usted es un pastor que está diciendo, y esta palabra hay que sellarla y traiga la ofrenda o corra al altar. Esas son doctrinas que no son bíblicas y corresponden a un mover que tiene como fin recaudar a fondo de lo que sea. Estas doctrinas también enseñan muy mal y dan a entender que los cristianos tampoco deben enfermarse. El cristiano es una persona sana. Claro, cuando ellos se enferman, ellos se toman su pastilla, ellos van a los médicos, pero ellos siguen predicando que el cristiano no enferma, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las personas no tengan que gastar plata Porque dice, si tienes el $20 que ibas a gastar en el especialista, tráelo al altar y pacta con Dios, que Dios te va a curar. Amado, no es que hay que negar que Dios tiene el poder para sanar. Pero quien se acerque a Dios llevándole $20 para que lo cure, está ofendiendo la deidad de Dios. No está entendiendo. Ahora, usted va donde el Señor con humildad de corazón y Dios lo cura y usted quiere regalar a la iglesia $100, $1000. Eso es otra cosa, hermano. Pero no podemos intentar comprar el favor de Dios. Eso lo quiso hacer un brujo en la Biblia, en el libro de los Hechos. Y el apóstol le dijo que perezcas tu dinero juntamente contigo. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser comprado. Dios no puede ser pagado. No hay nada en la tierra que pague el favor de Dios. Fíjese que no lo hubo. Dios, para poder que nosotros pudiéramos entrar y salvarnos, no hubo hombre que pagara la deuda que teníamos con Él. Tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo y morir en la cruz. Es decir, el mismo Dios en Hijo encarnado, ¿verdad? El Hijo encarnado acá en la tierra, el Verbo hecho carne para darnos salvación. Entonces el Evangelio de la Prosperidad promueve estas cosas, las riquezas, promueve que la iglesia tiene que reinar en este tiempo ahora sobre los 7 montes, y ellos promueven los 7 montes, que hay que meterse en la política. Por eso usted ve que muchos de estos hombres del mover de la prosperidad quieren ser alcaldes, quieren ser diputados, quieren ser presidentes, quieren ser directores de partido, porque según ellos tienen que reinar en los ámbitos del poder, en las artes, en la política, en la ciencia, en el deporte. Entonces se están metiendo en los medios porque en su mente ellos tienen que reinar. Pero no saben ellos que antes que Jesús venga a reinar en su reino milenial, el reino que estará instalado es el reino del anticristo. Entonces ellos están preparándose como para reinar con el anticristo. Porque el anticristo era un acuerdo de paz. Ellos van a intentar meterse en los gobiernos para que cuando el anticristo venga y quiera promover la paz del mundo, ellos se van a sentar, los van a llamar, me imagino. Ellos los he visto sentados ya, intentando promover la paz del mundo. Y el anticristo es el que va a traer esa paz aparente, según la profecía de la semana 70 de Daniel, Daniel 9. Aparece que en los 3 primeros y medios años, a la mitad del tiempo, hasta allí habrá paz y luego vendrá, ¿verdad?, la desolación. Así que, ¿qué es el Evangelio de la Prosperidad? Un evangelio que prácticamente sintetiza, toma la Biblia, la Biblia la toma para un fin económico. Es decir, todos ellos bien montados en sus chivas prados, viviendo en hoteles, comiendo. Si lo hicieran con el trabajo, ¿verdad?, de ellos, no hay ningún problema. Pero es que agarran, entre sus cosas más principales dicen que el diezmo es, si la persona no diezma, es una maldición. Escuche eso, o sea, anulan el sacrificio de Jesucristo. Usted puede ser un tremendo hombre de Dios, de familia, consagrado a Dios, pero si usted no diezmó, usted está bajo maldición. Y ellos dicen en sus enseñanzas que esta maldición, estas personas que están bajo maldición no pueden ministrar en la iglesia porque son de maldición para el liderazgo. Imagínense que esos líderes que sirven así son de maldición para la iglesia. Son enseñanzas retorcidas.
y que una persona que no diezma, por ejemplo, no puede servirle al Señor porque es de maldición. Y eso es donde está en la Biblia. ¿Dónde aparece Jesús diciendo estas cosas? ¿Dónde aparece en los apóstoles enseñando estas cosas? Estas cosas son propias del Evangelio de la Prosperidad, que lo que quieren realmente es recaudar mucho fondo. Y por ejemplo, el, el modelo de los 12 es una pirámide igualita a Amway, igualita a Herbalife, igualita a Forlife. ¿Qué descubrieron esta gente? Que bueno, ellos pueden hacer mucho dinero en una pirámide religiosa. Es una pirámide religiosa. Las pirámides tuvieron bastante éxito a mediados de unos 10 años para atrás. Y ellos aprovecharon ese mover de las pirámides donde se promovía Jackie Cho y se decía que será exitoso trabajar en apalancamiento. Claro, es verdad, trabajar apalancado es más fácil que trabajar. Entonces lo que ellos traen este apalancamiento a la iglesia. César Castellano, promotor del movimiento G12, dice que Dios te lo dijo, que es conveniente, porque Dios no le dijo que mejor respetara la Biblia. Pero él no le dijo Dios, eso se lo dijo un espíritu que no es de Dios o él se lo inventó, porque fue allá de Yokicho, el que quedó preso allá en Corea, que era la iglesia más grande del mundo, pero era un sistema también igualito, un sistema de manipulación, ¿verdad? Para recaudar muchos millones de dólares. Y este hombre, tantos millones de dólares y no pagaba ni los impuestos, finalmente terminó preso. Pero ese modelo lo plagió este señor y lo trae. Y ese es uno de los pilares más fuertes del movimiento de la prosperidad aquí en Panamá. Creo que no hay alguien más fuerte en el movimiento de la prosperidad que la doctrina del movimiento de César Castellano, del grupo de los 12, de los G12. Pero esto ha penetrado muchas iglesias sanas, muchos pastores que eran sanos, se corrompieron porque se fueron tras el dinero. Algunos recibieron ofrecimientos de $500,000 que le iban a dar $500,000, soltaron sus iglesias, soltaron su ministerio y así se fueron metiendo. Hoy día veo iglesias, concilios muy, muy penetrados por el Evangelio de la Prosperidad, el concilio de la iglesia cuadrangular, no todo, no todo, pero los pastores se conservan, pero el liderazgo nacional de ellos lo veo bastante comprometido con esto, con este mover. Y hay pastores muy conservadores, ¿no? Que ellos permanecen conservadores dentro de sus iglesias, y no han dejado, obviamente, porque conocen la palabra. Pero el liderazgo actual, yo he visto sus enseñanzas y he visto la penetración. El concilio de la Iglesia de Dios también se dejó penetrar mucho por el movimiento del Evangelio de la Prosperidad. En las asambleas de Dios, hermanos, está bien penetrada. Cuando digo la asamblea, lo digo como movimiento en general, no digo que todos los pastores, porque conozco muchos pastores que son conservadores, o sea, mantienen respeto a la palabra, mantienen una cordura en la enseñanza, ¿verdad? Y así muchos movimientos, pero el movimiento más fuerte aquí en Panamá es el movimiento del grupo de los 12, que ese movimiento es muy fuerte en el Evangelio de la Prosperidad. Pactos, siembras, primicia, tienen unos cultos que son durante 12 días para sacarle plata a la gente, actividades de bollo, de tamal, de lo que sea, y al final todo ese dinero recaudado no les rinden cuenta a nadie. O sea, ellos toman ese dinero y eso es igual aquí en Santiago, igual. Tengo amigos de una iglesia que era iglesia cuadrangular en Coclé y era igual. La pastora, que en este caso una pastora, agarraba todo el dinero y ella pues no daba cuenta de qué hacía con ese dinero y era mucho dinero. De repente hacía, este mes hay que hacer un pacto de siembra, no sé qué, cogían toda esa plata nuevamente, 10,000, 15,000, $30,000. Estos pastores del movimiento de la prosperidad se generaliza en ellos, o sea, todos tienen en común, por decir una palabra distinta, en que son muy ávaros y no se conforman con salarios. O sea, los pastores deben tener salario, pues está bien, los pastores deben tener salario porque ellos trabajan y tienen derecho a comer. Y el obrero es digno de que se le pague, ¿verdad? Un salario. Pero esta gente no, esta gente toma por salario todos los ingresos de la iglesia. Si la iglesia le entran $50,000, pues ese es su salario. Si le entran 100,000, es su salario. Entonces hay pastores aquí en Panamá, y no tienen que extrañarse, que están ganando 2 o 3 veces más que el señor presidente de la República. El señor presidente de la República ganándose $7,000, pues estos pastores están ganando
por encima de los ministros, por encima de los presidentes. Están ganándose 100.000, 50.000, 70.000, 80.000 dólares. Y cada vez que hacen eventos masivos, recaudan 100.000, 50.000, 60.000, 40.000 dólares, libre de, como dicen los constructores, de polvo y paja, libre de todo impuesto, que van a parar a sus cuentas personales. Y como sumo, tienen las organizaciones entonces ya secuestrada, la misma organización donde están, porque ellos se ponen entonces, como están buscando un tema financiero, entonces ponen al presidente ellos, secretario ellos, la esposa, los hijos, y entonces hacen un negocio familiar. Este negocio familiar entonces lo van a ir a replicar a las provincias, como si fuera un kiosco, y ellos le llaman franquicia. Llevan estas franquicias a las provincias y empiezan a hacer exactamente lo mismo. Ponen pastores, no sé si la palabra lacayo, cuando se dice lacayo, sea ofensiva. Lo que quiero decir es que son pastores que no tienen iniciativa propia, no tienen el liderazgo y la capacidad de decir esto no, esto sí, sino que ellos van yes man a todo, con el término, con una mala instrucción que le dan de obediencia a ciega, que el líder no debe cuestionar, que el líder tiene que someterse. Así su líder, su pastor esté mal, dice, si su pastor, su maestro esté mal, usted tiene que someterse, que eso es lo que le agrada a Dios. Pero como no leen la Biblia, ellos creen que esto es verdad. En la Biblia no hay ningún ejemplo de eso. Sacan como ejemplo a David, hermanos, qué es más mal ejemplo para la iglesia. Primero, David era una dispensación diferente. Era el tiempo cuando el Espíritu Santo venía sobre los creyentes, puntualmente sobre uno u otro creyente. Eran siervos escogidos de Dios, eran verdaderamente ungidos por el Señor. Por eso cuando David habla de Saúl, Saúl era un rey y solamente se ungían a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Más nadie era ungido. Así que cuando uno veía un profeta, era un ungido de Dios. Cuando veías a un sacerdote, era un ungido de Dios. Y cuando veías a un rey, era ungido de Dios. Entonces se respetaba esta unción. Cuando David dice, yo me libre de Dios de yo tocar el ungido del Señor, no era porque Saúl era profeta o era, no, pues Saúl era un tipo malo. Y entonces porque Dios, estaba ungido por el Señor, fue ungido como rey. Y él tenía que respetar, si era un hombre de Dios, él tendría que respetar eso. En aquel tiempo, los ungidos eran así. Hoy día, cuando usted lee Efesios 1.13, por favor, léanlo. Efesios 1.13, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, creímos el Evangelio, dice la Biblia, que fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. Léalo, Efesios 1.13. Por lo cual, las personas que nacen de nuevo, que nacen de verdad, son selladas con el Espíritu de Dios. Este es el sello que Dios le pone a los creyentes. O sea, son ungidos por el Espíritu Santo. Así que son bautizados, como dice Pablo, en el cuerpo de Cristo. Son sumergidos en el cuerpo de Cristo, son sellados con el Espíritu de la promesa. Y ellos son ahora los ungidos. ¿Quiénes son los ungidos? Todos los que han nacido de nuevo. ¿Quiénes son los ungidos de Jehová? Todos los que han nacido de nuevo. Le enseñan a la gente que no deben juzgar las cosas, buenas o malas. O si un pastor está en adulterio, pues ante Pablo escribió y dejó en las cartas a Timoteo el perfil para que el creyente pudiera leer y decir, ven acá, esta persona no es idónea para ser pastor, esta persona no es idónea para ser obispo, por cuanto la Biblia dice que tiene que ser marido de una sola mujer, y están todos los requisitos de un diácono, están los requisitos de un pastor, y estas cosas están en la Biblia. Pues el ministerio de la prosperidad la anuló. ¿Qué le interesa a ellos? Tener pastores que agiten a las masas, que griten, que escandalicen y que hagan que la gente dé. Y estos son puestos como pastores, incluso como obispos, así estén en adulterio. En el Evangelio de la Prosperidad no hay un respeto mínimo o un reparo por la palabra de Dios. Se nombran personas, por ejemplo, en adulterio en posiciones de obispo. Vea, si usted aquí abajo donde está este video me dice que yo le dé nombres, yo le daré un par de nombres de obispos que están en adulterio y siguen ministrando. Apóstoles que se han divorciado de su esposa viva, la han dejado no porque ella sea una mujer mala, la han dejado porque se han conseguido una más nueva. Y se han dejado de ella y se llevan a la muchacha ahora a la nueva, y esa es la apóstola de la iglesia, la madre de la casa. Y la otra que pasó. Cuando la Biblia dice que los requisitos del obispo están claros, no puede ser hombre ni mujer. Igual la mujer, ponen pastoras.
Ok, la mujer en la iglesia, en la Biblia tiene un perfil, pero no hay en la escritura tales pastoras mujeres femeninas. Se habla de unas pastoras y mencionan del antiguo pacto, pastoras de ovejas. Ahora, Dios en su soberanía puede poner a una mujer cuando Él quiera, sí, ¿verdad? Él la llenó del Espíritu Santo. Pero para que dirijan las congregaciones, usted no ve a Jesús escogiendo a una de ellas. Siempre escogió varones, 12 apóstoles, y así fue la cadena. Los apóstoles escogieron, sí, siempre la mujer tiene un papel muy importante en la iglesia. La mujer es la que organiza. Cuando se ven a Jesús, ven que las mujeres estaban cargando casi el ministerio de Jesús. Ella era la que servían con sus bienes al maestro. ¿Para qué? Para que Judas se robara la plata. Y el Judas quizás es el mejor modelo del Evangelio de la Prosperidad, porque mucha gente mira a Judas la traición, pero Judas, el problema de Judas, la traición fue la consumación de la avaricia que había en él, porque él no seguía a Jesús porque Jesús, él estaba pensando que Jesús primero cargaba la plata, la administraba y se la robaba, o sea, que a él le gustaba el dinero. Usted va a ver a Judas detrás de Jesús cargando la plata, siempre procurando que la gente daba dinero. Una persona dio el perfume y él dijo que por qué mejor. Cambio de una vez, él quería que fuera en dinero. Y cuando ya Jesús empezó a predicar y a enseñar de que él iba a ser, que iba a morir y tal, Judas estaba convencido de que no, este tipo no era el que yo quería. Ya yo no voy a ser principal allá arriba, no voy a ser tesorero de este reino. Así que lo traiciona porque por moneda. El problema de Judas no fue la traición, es lo de menos. El problema era que Judas le gustaba, era una persona avara. Y el ministerio de la prosperidad basa todo lo que hace en la avaricia. No hay ninguna contemplación. Si una persona está perdiendo su casa y un apóstol llega a su casa y se da cuenta que debe $5,000 en el banco, él va a decirle, mira, yo te doy los $5,000, tú vas y págalo al banco, pero me tienes que traspasar la propiedad. Y luego se queda con ella. De esto también le puedo dar ejemplo. Porque es verdad, el Evangelio de la Prosperidad causa una avaricia en los apóstoles, en los supuestos apóstoles, desmedida. Esto es lo que es el Evangelio de la Prosperidad hoy día. Así que cuando usted escucha una persona que apenas está hablando, que Dios te quiere dar millones, que Dios te va a dar, traiga 50, Dios. Nosotros estuvimos en este movimiento. Yo estuve en ese movimiento. Y yo viví eso y yo practiqué eso. Claro que cuando vi en la pandemia, vi cómo era la cosa, la cara se me quería caer de pena. Mucha vergüenza, yo se lo digo. O sea, tuve que pedirle perdón a la gente, públicamente lo hice y sigo haciéndolo, porque cada vez que puedo le digo perdonen. La verdad es que una mala formación. O sea, yo salí de la iglesia católica y pensé que esto era lo que era la iglesia evangélica, y la iglesia evangélica no es eso. Estudia la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que la iglesia evangélica ha sido una iglesia sacrificada, una iglesia de mucho sufrimiento y padecimiento, muchos pastores sufriendo. Yo no digo que los pastores tienen que ser la peor calaña ni tienen que andar, porque la iglesia, si la iglesia es próspera, los pastores deberían estar bien porque la iglesia los sostiene. Pero también hay iglesias muy mezquinas, ¿no? Ese es el extremo. O sea, de un lado está el extremo, el evangelio de la prosperidad, y en el otro lado está el evangelio de la mezquinidad o el evangelio de la tacañería, ¿no? Un evangelio de la prosperidad y el evangelio de la tacañería. De la tacañería es que la gente está tan dura y tan rígida que no quiere darle al sostenimiento de la obra. Pero eso también es un problema del corazón que lo lidia la Biblia. No se puede caer entonces en mecanismos o en trampas para que de todos modos salga dinero a algún lado. Y bueno, el día que no se puede seguir y avanzar, se le dice a los hermanos, no nos podemos reunir. Tendremos que hacerlo solamente cuando usted necesite oración. Bueno, nosotros iremos y oraremos por usted, pero no podemos caer en estos pactos, en estas siembras, en estos eventos de 2 o 3 días, donde solamente lo que hay es mera manipulación de las mentes para que sigan en este sistema que se llama el Evangelio de la Prosperidad. Así que nadie le eche cuento que eso no es el Evangelio de la Prosperidad. Cuando te escuche que si usted no diezma, usted está bajo maldición, les recomiendo primero que se lea la Biblia, que se lea el libro de Romanos enterecito, que se lea el libro de Hebreo enterecito. Léalo, léalo, léalo. Lea el libro de Romanos, lea el libro de Hebreo, para que usted pueda entender la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede entender por qué usted no está bajo maldición. A que usted debe darle a la obra del Señor, que debe diezmar el diezmo tal como le enseña
el Evangelio de la Prosperidad mal planteado. Hay un planteamiento correcto acerca del diezmo y no tiene ninguna maldición. Jamás. El que recurre a eso es porque no le ha enseñado bien a la iglesia y entonces obviamente es un mecanismo de manipulación. Primero, libro de Malaquías, capítulo 1, verso 1, dice quién lo escribe y dice a quién va dirigido. El libro de Malaquías es Dios contra Israel. Una profecía contra Israel. Porque se van corrompidos ya tanto que le daban a Dios incluso lo peor. Y eso es una enseñanza para nosotros, claro que sí. Pero no una doctrina, es una enseñanza. Ahí aprendemos que el hombre no debe ser avaro, que no debe tomar más allá de lo que no debe, que debe ser generoso con Dios también, que le da todo, ¿verdad? Pero como doctrina está en la Torá. El diezmo arranca en la Torá y se complementa con el libro de Hebreos. La correcta enseñanza de los diezmos. Las ofrendas están en toda la Biblia. El Nuevo Testamento está lleno de eso. Cómo se tiene que dar, cómo debe ser. Y nunca se habla de una imposición. Tiene que ser como se ha propuesto en el corazón. Así que estas iglesias lo que hacen es que te coaccionan, te presionan y te intimidan y te dicen que vas a estar bajo maldición o que te vas a perder. ¿Y qué doctrina usan? Me imagino esa tergiversación. Dicen como robar es malo. Entonces, como usted no entrega el diezmo, usted le roba a Dios basándose en Malaquías 3, que es el antiguo pacto. Y ahí traen el robo y dice que robar y entonces se va para el infierno. Mire, las personas que van a parar al infierno son las personas que no han nacido de nuevo, que no han aceptado el Evangelio de Jesucristo y que lo han rechazado. El mismo libro que dice que de tal manera amó Dios el mundo, Juan 3:16, Juan 3:36 dice que el que se rehúsa a creer en Jesucristo ya está bajo la ira de Dios. ¿Ves? Entonces no es un tema de diezmo de plata, es un tema de revelación de la palabra de Dios. Que el Señor me lo bendiga y voy a ver si puedo colgar este video en el transcurso del día para que ustedes puedan aprender un poco más sobre lo que es el Evangelio de la Prosperidad. Bendiciones.